Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Las palabras de ustedes han sido duras contra mí, dice el Señor. Pero dicen, ¿qué hemos hablado contra ti? Ustedes han dicho, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan sin ser castigados. Padre, te adoramos en esta mañana. Te damos gracias porque tú estás aquí, Señor. Hemos dispuesto nuestro corazón, nuestras vidas para venir a este lugar y queremos hoy bendecirte, Señor. Hemos cantado, hemos adorado, Señor, pero necesitamos que tú nos hables en esta mañana, Señor. Por favor, háblame. Dígale al Señor, por favor, háblame. Necesito que me hables, Señor. Necesito sentir que tú estás ahí junto a mí, Señor, y me das una palabra para que mi vida sea bendecida, para que mi espíritu se levante, Señor, y para que yo te exalte y te bendiga todos los días de mi vida, Señor. Padre, declaro que esta palabra hoy corre como ríos de agua viva, Señor, en medio de tu iglesia, Señor, y en medio de las personas que van a escuchar este mensaje a través de YouTube, Señor. Padre, gracias porque tú estás con nosotros y nos ayudas y nos bendices en el nombre de Jesús. Amén. He titulado mi mensaje, ¿vale la pena servir a Dios? Yo creo que este interrogante lo hemos tenido todos alguna vez en nuestras vidas, cuando pasamos por dificultades, cuando queremos sentir la presencia de Dios y vemos que no pasa como que nada, ¿cierto? Y muchas personas y mucha gente dice, ¿vale la pena servir a Dios? ¿O te has preguntado, ¿vale la pena servir a Dios? Y hemos escuchado muchas veces algo como lo siguiente: ¿de qué le sirve a usted estar todos los días en la iglesia? ¿Alguna vez le han dicho así? ¿De qué le sirve orar tanto si fulanito ni siquiera va a misa y vive mejor que usted? A uno les dicen, ¿con qué gana usted con darle el diezmo a la iglesia para que se enriquezca el pastor? Y usted ahí bien tirado, a ver, le van a traer algún mercado cuando usted esté mal. Porque eso le hablan a uno, eso le dicen a uno, ¿cierto? Hay muchas frases, muchas preguntas que lo ponen a uno como, ay, Dios mío, ¿para qué vas a la iglesia tan indispuesto cuando estamos como enfermos? Cuando pasamos mala noche y uno se arregla para venir a la iglesia, le dice, no hay necesidad de tanto. ¿Para qué? Si Dios se siente ¿en dónde? En todas partes. ¿Para qué va a ir a la iglesia, cierto? Entonces a veces nos dicen frases despectivas que hasta uno queda pensando, ¿verdad? ¿A qué? Y ese es el interrogante de esta mañana. Y vamos a analizar un poquito Malaquías, porque eso era lo que estaba diciendo el pueblo de Dios, que no valía la pena servir a Dios. Entonces, ¿qué pasa? El demonio hostiga a los creyentes con el fin de hacerles desistir de los caminos del Señor, para que nosotros como creyentes no cumplamos el propósito de Dios. Y son esas espadas que esgrime el mundo para hacer retroceder a los que no están bien firmes en los caminos del Señor, a los que no están cimentados en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces el diablo empieza a través incluso de los más cercanos a decirnos, ¿de qué le sirve? ¿De qué le ha servido? Mire cómo le han pagado de mal. Mire cómo son en la iglesia con usted. Mire cómo es el pastor. Y empezamos a sentir un poco de cosas y terminamos sintiéndonos como los más pobrecitos, los más desdichados, que para qué nos ha servido buscar al Señor. Entonces Malaquías, aquí está este libro de un profeta, y es el último profeta que Dios levanta para que el pueblo se vuelva al Señor, para que el pueblo de Dios reconozca la necesidad de Dios en sus vidas y para que entiendan que vale la pena servir a Dios. Vale la pena servir. Entonces ya el pueblo vuelve del cautiverio, y por decir algo lo hace como en 3 etapas o en 3 temporadas. Una es con Zorobabel, otras con Esdras y otras con Nehemías, que el primero construye el templo y los segundos y Nehemías construye las murallas para que cuando estén protegidos, cuando ya todo el remanente llegue, puedan estar protegidos, puedan tener ya el templo. El templo se reconstruye en 2 etapas, pero empezamos a ver lo que dice el pueblo de Israel. Versículo 13 dice, las palabras de ustedes han sido duras contra mí. ¿Quién está hablando? Dios le está diciendo eso. Y el pueblo le contesta, ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Cuál que? A ver, ¿qué?
Y dice el Señor, ustedes han dicho, en vano es servir a Dios. ¿De qué provecho hay que guardemos sus ordenanzas? En otras escrituras, en otras Biblias dice, traducciones dice, ¿de qué nos sirve guardar los mandamientos? Y que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos. Por ahora, ¿qué dice? Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan sin ser castigados. ¿Será que nosotros, en este contexto actual, decimos lo mismo, pensamos lo mismo? Porque puede que usted no diga lo mismo, pero piensa lo mismo. Piensa que usted se guarda, que usted se ha guardado, que usted está ahí con el Señor. Sin embargo, a unos sinvergüenzas que no se cuidan, no adoran a Dios, blasfeman hasta el Señor, a ellos parece que nada les pasa. Como que hacen de todo y nada les pasará. Eso estaba viviendo el pueblo, eso sentía el pueblo. Entonces por eso decía, no vale la pena servir a Dios. No vale la pena. Esas eran las palabras del pueblo. Palabras duras, acusaciones contra Dios, pero sobre todo era una cuestión de desesperanza. Estaban desesperanzados, estaban insatisfechos, tenían enojo contra Dios. Y vemos ese mismo patrón cuando usted empieza a leer todo Malaquías. Ese es el mismo patrón. Dios dice algo, el pueblo argumenta y Dios vuelve a responder. Y es tan parecido a lo que nosotros vivimos, porque el Señor a veces nos dice algo y nosotros respondemos. Y ese responder muchas veces es acusando a Dios. Ese responder a veces es cuestionando. Ese responder a veces es enojados contra Dios. Y me atrevo a decir que todos alguna vez en nuestra vida como creyentes nos hemos enojado con Dios porque no nos ha gustado la forma en que nos vemos y en que vemos a los demás. ¿O no? Es verdad. Es verdad. Entonces el pueblo se levanta y le dice, es en vano servirle. Y es la arrogancia del hombre levantándose contra el plan del Creador. Es la arrogancia de un pueblo de Israel criticando, enojándose, pidiendo que está ya perdiendo su fe en Dios. Perdiendo su fe y no lo reconoce. El detalle es que nosotros a veces, por las circunstancias, no sé, por lo que usted viva, muchas veces viene perdiendo la fe, pero usted no quiere reconocer que usted ha menguado en su fe. Solamente nos decimos, llevo unos días sin orar, llevo unos días sin leer, pero yo estoy bien. No, estamos bien. Un pueblo que no se congregue, que le dé dificultad congregarse, que le dé dificultad orar, que le dé dificultad bendecir a los demás, no está bien. No está bien. Yo creo que cuando usted tiene hambre, usted siente una fatiga, siente de todo. Y tenemos que pedirle a Dios que nos dé hambre espiritual para cuando no pasemos tiempo con el Señor tengamos esa sensación de insatisfacción, que no pasemos los días como si nada, porque muchas veces los pasamos así. Un día no oré, al otro día tampoco, una semana sin orar, 2 semanas sin leer Biblia, solo cojo la Biblia cuando vengo a la iglesia. Entonces hay un patrón ahí en nosotros que tenemos que decirle al Señor, ayúdeme, porque siempre culpamos a Dios, ¿o no? La culpa es de Dios. Dios no quiere, Dios no me ayuda, Dios no está ahí conmigo. Y eso lo vivía el pueblo de Israel. Estos hombres claramente estaban frustrados, perdieron la esperanza, están totalmente desconfiados de Dios y están enojados con Dios. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo llegaron a esa frustración? Porque ¿cómo llegamos nosotros a estar frustrados con Dios? ¿Cómo llegamos a tal punto de decir no sirvo más a Dios? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo llegamos al punto de decir dejo todo, no vuelvo a estar con Dios? Porque usted y yo nos hemos dado cuenta que hay gente que dijo no vuelvo a estar con Dios. Usted no lo ha dicho porque aquí está. Y si lo ha dicho ha vuelto. Pero hay gente que jamás volvió porque Dios no los complació o no hizo lo que ellos querían. Y es normal que uno a veces escuche a gente que le dice, es que él no volvió por tal cosa, es que aquel no volvió porque Dios no le hizo esto, es que Dios no le escuchó en tal petición, entonces él no quiso seguir con Dios. Y yo quiero que me levante la mano aquel que Dios le haya contestado todo en la vida. No lo hay. No lo hay. Porque hay cosas que Dios no nos va a contestar, porque hay cosas que no son el tiempo de Dios, porque hay cosas que todavía nosotros no estamos preparados, porque hay cosas que son necesarias que vivamos para que estemos pegados del Señor. Hay cosas así.
Versículo 14. Ustedes han dicho, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Porque parece que no tiene sentido servirle a Dios. Y le voy a decir algo. Hay algo que la gente maneja muy mal. Y yo diría que casi todo el mundo lo maneja mal. Y es que le dicen a uno, póngame a servir para ver si yo salgo más adelante. O sea, me esfuerzo. Porque si tengo una responsabilidad, tengo que buscar más de Dios. Y eso no puede ser así. No puede ser así. Y otros ya no sirven, entonces como no están sirviendo físicamente haciendo una labor en la iglesia, entonces piensan que para qué se van a meter con Dios si no tienen una responsabilidad. ¿Me estoy haciendo entender? Y estamos equivocados. Porque nuestro llamado no es en un ministerio. Nuestro llamado es ser hijos de Dios. Y puede que usted no esté sirviendo en ningún ministerio, pero usted está llamado a servirle a Dios en donde esté y ser una luz en cada rincón, ser de testimonio en cada rincón. Y es hermoso, porque yo sé que cuando usted se muestra como un hijo de Dios, no como el siervo de allí, el que hace esto en la iglesia, el que hace aquello por allá, usted va a ser reconocido en cualquier parte. Y cuando llega, usted de bendición. ¿Cuántos son de bendición cuando llegan? Que uno llega a una casa, va a hacerle visita a una persona, cuando menos piensa llaman y llega la otra, y uno pensando que va a ser una visita, porque a nosotros nos pasa así, de una hora que tenemos agendado, una hora aquí, otra hora aquí, otra aquí, resulta que se nos fueron 2 horas, 3 horas aquí, y ya pasamos, y uno queda, Dios mío, ¿por qué? Porque la gente, aunque usted no lo crea, la gente está sedienta de Dios. La gente tiene sed de Dios. Y como no hay tantos que llevemos la palabra de Dios, ellos se refugian en otras cosas. Y los otros que hacen otras cosas, si están alertos para decirle, venga que yo le enseño. Esto es por este lado. Y ha sido por eso. ¿Qué pasaba con el pueblo? El pueblo sentía que lo había dado todo. El pueblo pensaba que habían esperado tanto y que no pasaba nada. Entonces por eso decía, no vale la pena esperar en Dios. No vale la pena servir a Dios. Porque a veces pensamos que lo hemos dado todo. Hermanos, no hemos dado todo. Estamos muy equivocados. Pensamos que damos mucho. Pensamos que ponemos mucho de nuestra parte. Pero a nosotros como creyentes nos falta mucho. Nos falta, hermanos. Nos falta ayuno, nos falta oración, nos falta tiempo, porque a veces nos trasnochamos mucho, pero no toda la noche de nuestro trasnoche es orando. Mucha noche es pensando bobadas. Nos falta. Y sin embargo ellos pensaban que habían hecho todo, entonces que se merecían todo, entonces que como no veían nada, no iban a servir más al Señor. Y viene ese gran cuestionamiento, porque ellos empiezan a decir, por eso ahora en versículo 15 llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan sin ser castigados. Un gran cuestionamiento que estaba haciendo Israel. Porque ellos, Israel, pensaban que la causa, que otros podían prosperar, que los impíos prosperaban y que a los impíos les iba bien y a ellos no les importa obedecer nada a Dios. Sin embargo, a ellos les va mejor que nosotros y todos algún día hemos pensado igual, todos. Yo creo que algún día que estamos sin recibir esa bendición, sin el cumplimiento de una promesa, aún pensamos, y aquel que no tiene temor de Dios, ¿cómo le va de bien? Y yo sé que muchos han leído el Salmo 73, el Salmo de Asaf, y quiero que nos vamos para allá, porque este es un salmo de un hombre que ama al Señor, de un adorador, de un hombre que busca al Señor. Aquí no estamos hablando de un impío, aquí no estamos hablando de alguien que no adora a Dios, estamos hablando de un siervo de Dios, así como usted y así como yo. Entonces el Salmo 73, 1 dice: ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. Él está diciendo, Dios es bueno, ¿cierto? Porque nosotros no dejamos de decir que Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es muy lindo. Dice, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos porque tuve envidia. Yo ayer tuve envidia. La pastora tuvo envidia cuando vio a una familia por allá en unas islas más maravillosas de Cartagena. Y yo dije, tengo envidia. Y no era mentira, me dio una envidia. ¿Ha tenido envidia?
sí. Dice, tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Claro que eran siervos de Dios los que estaban en Cartagena. Porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por lo tanto, el orgullo es su collar. El manto de la violencia los cubre. Los ojos se les saltan de gordura. Se desborda su corazón por los antojos. Se burlan y con maldad hablan de opresión. Hablan desde su encumbrada posición. Contra el cielo han puesto su boca y su lenguaje se pasea por la tierra. Su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia. Y como dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Cómo lo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Vamos a parar ahí. ¿Cómo se sentía este hombre? Súper mal. Ya hemos predicado de Asaf, que se sentía mal porque está viendo la abundancia de gente impía, de gente que no tiene nada de temor de Dios. Y sé que nosotros hemos vivido lo mismo. Hemos vivido exactamente lo mismo. Y para Israel, la bendición de Dios iba de la mano con la prosperidad espiritual. Usted sabe un texto de Juan que dice, amado, deseo que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Entonces ellos prosperaban materialmente de cierta forma. Entonces ellos ya sabían que si estaban bendecidos físicamente, económicamente, estaban prosperados espiritualmente, que Dios los había bendecido. Y a veces nosotros tenemos esa misma, pensamos eso. Y la gente nos dice, vea, como estoy de bendecido. Porque para ellos eso es una bendición. Están en bendición, porque piensan que como tienen tantas cosas económicas, porque como pueden darse lujos, y a veces nosotros no nos podemos dar un lujo, a veces nosotros tenemos que ahorrar mucha plata para darnos un lujo, y ellos no, ellos botan la plata. Pero Dios quiere que nosotros no pensemos en eso, porque así estaba pensando el pueblo de Israel, que si estaban bien espiritualmente tenían que vérseles. Y muchas veces nosotros estamos bien espiritualmente, pero la economía no se nos arregla. ¿Es verdad o no? No se nos arregla. Clamamos y el Señor es fiel, porque no nos falta la comida, no nos falta la bendición, pero siempre nosotros queremos que sobre y abunde. Claro, claro que sí. Yo quiero vivir bueno. ¿Cómo no va a querer usted y anhelar vivir bueno si somos hijos de Dios? Entonces, todo esto le había hecho que de parte del pueblo de Dios, como no se veían tan prósperos, porque apenas estaban arrancando, apenas estaba llegando toda la gente, apenas estaban arreglando sus casas. Usted ve el profeta Ageo y todo, porque tenemos que leer con esto varios profetas para que nos demos cuenta de cómo llegaron ellos. Y les tocó empezar a construir. Entonces ellos querían que, al ver que no estaban tan prósperos, ellos estaban perdiendo la esperanza. Y cuando uno pierde la esperanza, siente un vacío en el corazón. Ojo pues. Y quiere llenarlo con otras cosas. Y el enemigo es muy astuto para querer llenar ese vacío de desesperanza con basura. Entonces, Israel, lo que estaba viviendo aquí, como menciona Malaquías, estaba en medio de una crisis espiritual. Estamos en medio de una crisis espiritual. Porque estamos en un país difícil, en un país rico. Ayer estaba viendo lo rico que es nuestro país, en fauna, en flora, en esos ríos, esas bellezas. Usted a veces piensa que eso es por allá en República Dominicana, cuando piensa, y Dios mío, esto es en Cartagena, esto es en tal parte, esto es en Sincelejo, esto es en los Llanos Orientales, esto es en Antioquia, y uno dice, Dios mío bendito. Yo le decía a mi hijo en estos días que hemos hablado mucho de cuando ya venga el Señor por nosotros, y yo le decía, ay, ¿será que uno puede elegir? Porque yo sigo viviendo en Colombia. Tenemos dos mares. Sí, nuestro Colombia es maravillosa. Y yo le he dicho mucho a la gente, pues si quiere ir para otro país, váyase, pero no deje de amar a Colombia. No deje de amar a Colombia. Y por falta de amor es que nosotros no guerreamos por Colombia. Si usted amara más a su Colombia, más a su patria, guerrearía y le pediría al Señor que sanara nuestra tierra, que nos ayudara. Quizás también estás viviendo ese tiempo de crisis. Tantos años sirviendo, pero aquí estoy sentado con mi corazón arrugado, escuchando esta predicación. Quizás usted se siente un líder frustrado, un servidor frustrado, un hijo de Dios frustrado.
Vengo, canto, le sirvo al Señor, diezmo, ofrendo y no me va bien, le va mejor a mi vecino. Porque así pensamos, ¿o no? Así piensa a veces el pueblo de Dios. Yo he llegado a pensar, Señor, mírame la nevera. Padre, y míralo de allí bebiendo. ¿Cuánto se gastan en licor y en marihuana? Bueno, la marihuana es barata. Pero el licor, todos los días, a todas horas, varias veces al día. ¿Ah? Y uno dice, para eso sí hay, pero para esto no. Entonces uno no puede permitir que el diablo empiece a llenarle el corazón de esas cosas. Aquel tiene mejor puesto que yo. Aquel pastor gana tantos millones y a mí no me ha podido dar ni la quincena. Porque si usted piensa en eso, va a dejar de servirle a Dios. Va a dejar de hacer las cosas con amor, por amor al Señor. Y a aquel lo pusieron a servir y a mí no me pusieron a servir. Haga las cosas para Dios. Así no le toque servir en un púlpito. Usted le puede servir en cualquier lugar donde está, ¿o no? ¿Es verdad o no? Entonces, ¿por qué nos pegamos? Que si no me ponen, si me ponen, si me quitan de aquí, si me ponen allá, entonces ya no. Hasta ahí me duró. No. Somos útiles en Dios, en cualquier parte. Porque así como dice el eslogan que tenemos, una luz en cualquier rincón. Cuando usted tiene a Cristo, se alumbra en donde sea, hermanos. En donde sea. Así que, Señor, ayúdame a no estar frustrada. Dígale a Dios hoy, ayúdame, Señor. Porque quizás usted pudo pensar hoy, voy a la iglesia. No, hoy no tuve para dónde ir, el puentecito. Que pesar, me preocupe por eso. No se preocupe por eso. Preocúpese por agradarle a Dios. Porque cuánta gente se va a pasear y por allá en esos paseos desagrada a Dios y hace lo que no le conviene hacer y no testifica del Señor que tenemos. Entonces, en el capítulo 1 y 2, porque yo espero que usted se lea todo Malaquías, usted se va a dar cuenta que Dios acusa no solamente al pueblo, acusa a los sacerdotes, a las personas que tenían que encargarse de guiar al pueblo a Dios. Los acusa, ustedes los encargados. Y déjeme decirle que la escritura dice que nosotros somos real sacerdocio, ¿cierto? Linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en ese contexto eran los sacerdotes, claro que sí, pero en este contexto actual todos somos sacerdotes. Todos estamos llamados a ser esas columnas en nuestra casa, a ser esos líderes en nuestra casa. Nosotros somos los que tenemos que guiar a nuestros hijos. Y si usted empieza a hablar despectivamente de Dios, si usted empieza a renegar de su iglesia, si usted empieza a renegar del pastor, de los líderes, sus hijos lo escuchan, su mamá lo escucha, su sobrino lo escucha, la gente lo escucha y dice, ¿yo para qué voy a ir a esa iglesia? Si ve que en todas partes es igual. Cuando mi hijo, estamos hablando algo de alguien de la iglesia, estamos manejando alguna cosa y mi hijo dice, mami, ¿quién? Y yo, pero no le interesa. Y es verdad, porque si empezamos a manejar eso en la casa, donde nosotros somos los sacerdotes, y sus hijos vienen a la iglesia y ven que se mueve cosas que no quisiéramos, porque es que la gente piensa que somos... ¿cómo? Santicos, ¿cierto? Perfectos. No somos perfectos. Y vea, porque a la gente le encanta decir, y mire lo que hicieron en una iglesia cristiana, y mire con lo que salió el pastor, y mire con lo que salieron esos líderes, y mire. Sí, allá ellos. Pero no todos somos iguales. Es como decir que todos los hombres son unos sinvergüenzas. No, aquí hay hombres maravillosos, amén. Hombres maravillosos, hermosos y mujeres ejemplares, mujeres lindísimas. Entonces, el pueblo de Dios había perdido la esperanza. No vale la pena. Entonces, los sacerdotes, en el capítulo 1 y 2, empezaron a decir, hagan sus vidas. Como quien dice, esto aquí se acabó. Y como la situación está tan difícil, vamos a cerrar la iglesia y cada uno coja por su lado. Lo estoy poniendo en este contexto. Cada uno coja por su lado. Y hay una responsabilidad espiritual. Usted es un creyente, ¿cierto que sí?
Usted tiene una responsabilidad en su casa y con su familia. Y cuando se descache, porque todos nos descachamos, usted no se va a hacer el loco como se hacía el pueblo de Dios cuando el Señor le dijo: ustedes me acusan y ellos, ¿de qué? ¿Cuándo? Oigan a esta. No, sí, la embarramos. Y le pido a Dios que me ayude. Ay, ¿voy a la iglesia? Sí, voy a la iglesia. Por eso siempre repito la misma frase. Pero agrávese eso, porque no se ponga pico a pelear con los de su casa, porque es fácil pelear. Ay, y termina la cosa peor. Usted dice sí y aprenda a decir: perdóneme. Aprenda, cuando usted se descache en su casa, no mostrando, no dando buen testimonio, usted aprenda a decir: perdóneme, lo siento, no debía haber actuado así. Le voy a pedir a Dios que me ayude. Y sepa que ahí mismo le baja la guardia a todo el mundo. ¿Por qué no vale la pena servir a Dios? En todo este contexto no valía la pena, porque ellos no estaban esperando en el Señor. Parece que se cansaron de servir al Señor. Pero yo quiero decirles que sí vale la pena servir a Dios. Sí vale. Aunque en su casa, aunque todos le digan: ¿y de qué le ha servido ser cristiano? Y muéstreme a ver la bendición. Vale la pena. Y lo vamos a ver en el versículo 16 de Malaquías 3. Versículo 16. Entonces, ¿qué dice en su Biblia? Los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. En medio de tanta incredulidad, en medio de tanta insatisfacción, había algo que nosotros llamamos un remanente. ¿Y sabe que en todas las iglesias hay un remanente? Sí. De esos que uno dice, el 70% no está, pero aquí hay un 30%. De esos que uno dice, siempre hay un remanente. Y le voy a decir, lo lindo con el Señor es que siempre hay gente que le cree a Él. Y que usted sea de eso siempre. Que si su esposo, si su hijo, si alguien que viene a la iglesia con usted no está creyendo, usted sea el remanente. Y a pedirle al Señor que Él también, esa persona que está con usted, sea parte del remanente. Aquellos que temen al Señor y estiman su nombre. Ante la gran desesperanza de todo el pueblo, ellos deciden seguir confiando en Dios en medio de la desesperanza, en medio de un panorama desalentador. Vale la pena esperar en el Señor. Y vale la pena servir a Dios mientras esperamos que Él haga algo. Que Él haga algo. La respuesta de Dios ante ellos es muy interesante, porque Dios los estaba escuchando. Dios escucha a los que le temen. Aunque el diablo le diga que Dios no lo ha escuchado, Dios sí lo ha escuchado. Dios tiene el tiempo preciso. Porque muchas veces no hace algo, no es porque no quiera, es porque está obrando en tu carácter como cristiano. Así, créalo, porque Dios no nos va a negar nada. Que sepa que va a ser de bendición para nosotros, sino que a medida que va pasando el tiempo, nosotros vemos que Él pule. Y después uno dice, con razón el Señor tenía que obrar en esto, en mi vida, y lo está haciendo. Versículo 17. Ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial, y los perdonaré como un hombre perdona al hijo. Que sigue en su Biblia, que le sirve. ¿Sí ve por qué el diablo nos quita el servicio a Dios? Porque muchas veces la manera de estar más sintonizados con Dios es cuando le estamos sirviendo. Entonces el diablo hace de todo para que usted piense, no, yo no sirvo a Dios, yo lo voy a buscar, yo voy a esperar a que me reponga, yo no voy a dejar el ministerio, aunque esté enferma, aunque me muera, yo no lo voy a dejar. Y no lo voy a dejar porque yo leyendo esto, era Dios hablándome y diciéndome que vale la pena servir. Vale la pena servir. Mi especial tesoro, ese remanente. ¿Le está hablando a quién? Al remanente. Y eso se lo había dicho el Señor cuando salieron de Egipto.
En Éxodo capítulo 19, versículo 5, voy a leer a favor de ustedes. Dice, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque ustedes me pertenecen. A Mashiach Kandalaya. Él, Dios, no les da una nueva palabra. Como a veces nosotros estamos esperando que Dios nos diga algo nuevo y quizás no le va a decir nada nuevo. Y ellos no les dijo nada nuevo. Dios no les dijo nada nuevo a este remanente. Les recordó lo que ya les había dicho. Por eso es que el diablo le quita la palabra. Por eso es que usted dice, oro pero no leo. Y si no lee, no va a escuchar la palabra de Dios. Y hay muchos buenos evangelistas, hay muchos buenos pastores, hay muchos buenos predicadores, pero hay gente mentirosa que dice mentiras. Y escuchamos esas predicaciones muchas veces porque nos da pereza leer la Biblia, porque el diablo nos pone esa pereza a que no entendamos. Pero hay muchas versiones que usted puede leer, una nueva traducción viviente, una internacional, la Biblia del lenguaje actual. Son especiales para que nosotros entendamos el lenguaje de Dios. No le da nada nuevo, sino que le recuerda que sus palabras son suficientes. Son suficientes. Pregunta, ¿son suficientes para ti? ¿Es suficiente la palabra para tu corazón cuando tú abres y te dice el Señor, bástate mi gracia? ¿Es suficiente? ¿O tenemos el reproche para decirle al Señor, no, a mí no me es suficiente su gracia? ¿Por qué no me sana? Más la gracia, porque me gusta la gracia, pero necesito la sanidad. Pero es duro. Pero son las mismas palabras que Dios te dice en el Evangelio. Y Dios te habla en el Evangelio. Y te habla en la Biblia. Pero esas palabras son suficientes para tu alma, o necesitas que alguien te profetice, que quizás te va a profetizar una mentira, que quizás el diablo lo va a utilizar para que se acalle tu alma. ¿Ah? Lo que Dios hace con el pueblo para sacarlos es decirles, es recordarles la bondad y la misericordia del Señor y decirles, el mismo que los sacó de Egipto con brazo fuerte y poderoso está con ustedes en este momento. Y eso también te está diciendo el Señor, el mismo que te sacó de ese mundo en que vivías está contigo hoy. Amén, ¿lo cree? Lo tenemos que creer, hermanos, porque si no lo cree, usted está desesperanzado y le tiene que decir, Señor, por favor, lléname. Lléname con tu presencia, lléname con tu Santo Espíritu. Lléname, Señor. Nosotros que hoy estamos aquí, quizás tenemos ese corazón desesperanzado. Quizás perdimos el amor de Dios. Quizás nos hemos desenfocado, porque el diablo nos desenfoca y miramos más lo que está a nuestro alrededor, nuestro trabajo, el estudio, las ocupaciones, que a Dios. Porque la gente no es que no tenga tiempo, no, es que no saca el tiempo para Dios. Porque si sacamos tiempo para nosotros, no queremos sacar tiempo para Dios. La invitación es mirar nuestro éxodo, de dónde y cómo nos sacó el Señor de nuestra vida vana de vivir. Mirar la palabra y repetirla para que su corazón no se distraiga, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Es de leer y leer y decirle. Yo les digo, rayen la Biblia, y por eso es buena una Biblia física, ráyela. Y en momentos que usted va a leer, yo sé que cuando usted la tiene rayada, usted va a ver que a usted el Señor le dio esta palabra algún día, hace años, hace meses, y usted va a decir, wow, a mí se me había olvidado, Señor, la promesa que tengo de parte tuya. Y eso es adrenalina espiritual para nuestras vidas. Las promesas de Dios siguen vigentes. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero si usted deja de confiar en la promesa del Señor, va a caminar sin esperanzas. Y le voy a decir, ¿vale la pena servir al Señor? Sí. ¿Vale la pena?
Vale la pena servir al Señor. Vale la pena seguirlo. Vale la pena honrarlo. Claro que sí. Claro que sí. Y quiero terminar con un texto. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Porque quiero que la iglesia esté ahí en ese texto. Primera de Corintios 15, 58. ¿Listo, mis amores? Yo espero. Dice en una nueva traducción viviente: por lo tanto, amados hermanos, ¿cómo dice su Biblia? Permanezcan, ¿cómo? Fuertes y constantes. Trabajen siempre. ¿Qué dice su Biblia? Para el Señor. ¿Con qué? Con entusiasmo. Ya mismo cuando leí esto me acordé de Jorge Barón. Con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil, es en vano. Ay, Padre, permanezcan fuertes, constantes. Oiga, ahí. Trabajen para el Señor. Ay, no, es que me toca servir y yo tengo una pereza, me va a reemplazar. Ay, me toca el servicio este fin de semana y yo que ya tenía parchecito. Yo me pierdo todos los parches por estar aquí predicando. Pero recibo la bendición del Señor. Y dice: trabajen siempre con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Y no de lo que hacen aquí, lo que hacen en todas partes. Cuando das una palabra a un compañero, cuando oras por alguien, cuando se te viene alguien en la mente y tú dices: ¿por qué, Señor? Y empiezas a orar. Casi siempre te das cuenta que algo está pasando y después dices: con razón yo soñé, con razón yo pensé, porque Dios te estaba inquietando a hacer algo en la obra para esa persona. Ningún trabajo es en vano, ninguna ofrenda es en vano, ningún miércoles, ningún ayuno, ninguna vigilia, ningún servicio es en vano, ninguna postración cuando te arrodillas es en vano. Tú tienes que ser ese remanente. Yo tengo que ser ese remanente. Que aunque muchos cristianos se estén dando una vida rara, yo esté ahí pegada del Señor. Y aunque usted ve que otros progresen y usted no progrese, usted sabe que hay una recompensa en el Señor. Y el Señor viene. Por eso el diablo nos tiene entretenidos con lo de aquí, para que no nos preparemos para lo de allá. Entonces nos entretenemos con esto, aquello. Y cuando menos piensa, estamos desilusionados, no queremos nada con Dios porque pensamos en tantas cosas del mundo que se nos olvidó que el Señor viene pronto. Viene pronto. Y no puedes vivir para el hoy. No puedes vivir para el hoy. Tienes que proyectarte. Señor, yo tengo mi morada eterna. Yo tengo algo precioso. Yo te voy a conocer a ti. Tú me vas a abrazar. Porque ahora de pronto no sentimos esos abrazos de Dios, pero lo vamos a sentir, lo vamos a ver cara a cara. Aleluya. Y hoy es el día en que Jesús puede perdonar tus pecados. Hoy es el día. Hoy es el día en que nos podemos reconciliar y hoy es el día que nos podemos acercar más a Dios. Así que no se pierda este día, porque usted se levantó no solamente por venir a la iglesia, usted vino para que Dios le hablara. Entonces le va a decir: Señor, me has hablado, gracias. No sé en qué parte le habló, pero yo sé que Dios le habló. Corresponda a ese llamado que Dios le está haciendo. Correspóndale a lo que Dios le está diciendo. Y cobre ánimo. Caminen con sus pies en la tierra, pero con sus ojos mirando al cielo. Padre, hoy te adoramos. Hoy te exaltamos en esta tarde, Señor, que ya casi comienza, Señor. Hoy te entronamos en nuestros corazones, Señor. Hoy nos damos cuenta que a veces somos como ese pueblo de Israel, Señor. A veces somos de los que piensan, por las circunstancias que vivimos, que no ha servido de nada estar ahí contigo, Señor. Que servirte no nos ha servido de mucho, Señor. Pero hoy a través de la palabra, Señor, nos damos cuenta
que tú eres un Dios de promesas, que tú eres un Dios que no cambia, que tú eres un Dios poderoso, que tú eres el Dios que nos sacó de nuestra vana manera de vivir, Señor, y aquí nos tienes. Somos santos, Señor, y somos santos no porque seamos muy buenos, es porque tú nos apartaste para ser parte de tu pueblo, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque nosotros, siendo gentiles, ahora somos tu pueblo, tus hijos. Y si usted piensa que ha estado desesperanzado, si usted piensa que le ha echado toda la culpa al Señor, hoy le puedes pedir perdón. Hoy le puedes decir: Señor, hoy reconozco que ha sido quizás mi terquedad, que ha sido quizás las consecuencias de mi pecado, de lo que he hecho, que me tiene en este momento viviendo de esta situación, Señor. Pero aquí estoy, Papito Dios, y me humillo delante de tu presencia, porque anhelo, Señor, estar contigo. Anhelo tu presencia, Señor. Y si usted es parte de ese remanente, que aunque le ha pasado de todo, usted dice: Señor, sigo confiando, sigo esperando, sigo creyendo. Dígale a Dios: Padre, ayúdame. Ayúdame a no desmayar. Ayúdame a no desfallecer. Ayúdame a tener siempre los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de mi fe, Señor. Dígale: Dios, ayúdanos. Señor, ayúdanos. Soy ese remanente, dígale: soy ese remanente. Hoy quiero ser ese remanente, Jesús, que a pesar de la prueba que estoy viviendo con mi esposo, que a pesar de la prueba que estoy viviendo con mis hijos, que a pesar de las dificultades que vivo, de la escasez, yo no sé qué tiene, pero dígale: Señor, a pesar de mis dificultades, yo sé que tú vives, yo sé que te vas a glorificar, yo sé que algo vas a hacer, Señor, que ya lo tienes en tus planes, que aún yo no entiendo por qué estoy viviendo esto, Señor. ¿Qué tal si se pone sobre sus pies y vamos a honrar al Señor y vamos a darle gracias? Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Tú has sido bueno. Tú has sido bueno, Señor. Tú has sido bondadoso, misericordioso.